Isabela detuvo el coche frente al portón de hierro negro. La mansión se alzaba delante de ella como un monumento a todo lo que nunca había necesitado para sentirse completa. 3 pisos de arquitectura clásica, columnas imponentes, jardines recortados con precisión casi obsesiva y una fuente de mármol en el centro de la entrada, cuyo sonido constante parecía un recordatorio silencioso de poder, tradición y dinero antiguo. Isabela respiró hondo antes de bajar, ajustó el cabello con un gesto automático y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Vestía un vestido sencillo, sin marcas visibles, zapatos cómodos, maquillaje suave. No porque no pudiera usar algo más llamativo, sino porque jamás había construido su identidad sobre la apariencia. Siempre había creído que quien necesita impresionar es porque no tiene nada sólido detrás. Sin embargo, en cuanto cruzó el portón y sintió las miradas que se clavaban en ella, supo que aquella noche no sería solo una cena. Algo en el aire estaba cargado, como si cada pared de esa casa estuviera esperando verla fallar. Tomás la aguardaba en la entrada, con los brazos cruzados y el teléfono pegado al oído. Hablaba bajo, con el ceño fruncido, como quien discute asuntos importantes. Al verla, colgó de inmediato y dibujó una sonrisa rápida, ensayada, que no alcanzó sus ojos. «Llegaste», dijo acercándose para darle un beso seco en la mejilla. «Vamos, todos están esperando». No hubo entusiasmo, no hubo orgullo. Fue una frase dicha por obligación, como quien cumple un trámite. Isabela notó el detalle, lo guardó en silencio. Aprendió hacía años que los pequeños gestos suelen revelar más que los grandes discursos. Entraron al salón principal. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, reflejando la luz en cada rincón. Los muebles parecían sacados de un palacio europeo. Las pinturas en las paredes no eran decorativas, eran declaraciones de estatus. Y en el centro de todo, sentada en un sofá que más parecía un trono, estaba Victoria Ferrer, la madre de Tomás, elegante, impecable, con esa postura rígida que solo tienen las personas que crecieron creyendo que el mundo les pertenece. «Mamá, ella es Isabela», anunció Tomás. Victoria levantó la mirada lentamente. Comenzó evaluando los zapatos, subió por el vestido, se detuvo en el rostro. No fue una mirada curiosa, fue un escaneo frío, calculado, como quien analiza un objeto antes de decidir si vale la pena. «Interesante», dijo finalmente, sin levantarse, extendiendo la mano con desgano. Isabela estrechó esa mano débil, sintiendo en la palabra interesante todo lo que no se dijo. «Un gusto conocerla, señora Ferrer». «Siéntate, querida», respondió Victoria, señalando una butaca alejada del sofá principal. «Debes estar cansada. ¿Vienes de lejos?» «No mucho. Vivo al otro lado de la ciudad». «Ah». Victoria sonrió sin calidez. «Tomás mencionó que tu barrio es más modesto, ¿no?» El silencio cayó pesado. Isabela miró a Tomás, esperando una intervención, una defensa, cualquier gesto. Él bajó la mirada. «Es un barrio tranquilo», respondió ella con calma. «Me gusta». «Claro, claro», asintió Victoria. «Cada quien se adapta a lo que puede». Antes de que Isabela pudiera decir algo más, una mujer joven entró en la sala con paso seguro y una expresión de superioridad natural. Era Laura, la hermana de Tomás. «Así que tú eres Isabela», dijo con un tono exageradamente teatral. «Por fin conocemos a la elección de mi hermano». Isabela se levantó para saludarla, pero Laura apenas hizo un gesto con la mano antes de sentarse junto a su madre. «Tomás, no dijiste que era tan sencilla», añadió sin disimulo. «Laura», murmuró él sin fuerza. «¿Qué? Es un cumplido. La sencillez es una virtud, sobre todo cuando no hay muchas opciones». Rieron. Isabela sintió la sangre hervir, pero no reaccionó. Algo dentro de ella comenzaba a entender que aquello no era improvisado, no era crueldad espontánea, era un guión. La cena fue el escenario perfecto para la humillación, disfrazada de cortesía.
La sentaron en un extremo de la mesa, lejos de Tomás, lejos del centro, como una invitada secundaria. Las preguntas comenzaron suaves, pero cada una llevaba un filo oculto. «Tomás dijo que eres profesora», comentó Victoria. «Sí, enseño literatura a adolescentes. Trabajo con jóvenes en situación vulnerable». «¡Qué valiente!», respondió Victoria con una sonrisa condescendiente. «Debe ser complicado tratar con niños de familias poco estructuradas. Me gusta lo que hago. Creo en la educación». «Claro», intervino Laura, «aunque no debe pagar muy bien, ¿no? No trabajo por dinero». «¡Qué romántico!», aplaudió Laura con exageración. «Miren, mamá, trabaja por pasión». Las risas recorrieron la mesa. Incluso Tomás sonrió, incómodo. Isabela comprendió algo fundamental. Estaba sola allí. Cuando preguntaron por su familia, supo que ninguna respuesta sería suficiente. «Mi madre falleció cuando era joven. Mi padre se dedica a sus negocios». «¿Qué tipo de negocios?», insistió Victoria. «Empresariales». «Qué específico», comentó Laura, intercambiando miradas con su madre. Isabela escuchaba, observaba, archivaba cada gesto. Y cuando se levantó para ir al baño, el destino le ofreció la pieza que faltaba. Al pasar por un despacho con la puerta entreabierta, oyó voces. Reconoció la de Tomás y la de su padre. «¿Estás seguro de esto?», decía el hombre. 10 millones no son poca cosa». «Ella es perfecta», respondió Tomás. «Simple, sin exigencias. Aceptará lo que sea». «¿Y si sospecha?». «No, lo hará. Una profesora no tiene dinero ni poder, solo tiene que sonreír y cumplir su papel. Los inversores solo quieren la imagen, matrimonio rápido, esposa presente, fotos familiares. Isabela encaja perfecto. El mundo de Isabela se reordenó en segundos. 10 millones, un acuerdo, un teatro. Ella no era la mujer amada, era el disfraz perfecto. Regresó a la mesa con una sonrisa que nadie supo leer. Cuando hablaron del matrimonio apresurado, aceptó sin discutir, porque en ese instante tomó una decisión silenciosa. Si ellos querían una actriz, la tendrían, pero no como esperaban. Esa noche, al llegar a su apartamento sencillo, llamó a una persona que no contactaba desde hacía tiempo. «Necesito información», dijo sin rodeos. «Todo sobre la familia Ferrer». Colgó sabiendo que el juego acababa de cambiar. Los días siguientes fueron una coreografía de apariencias. Tomás hablaba de amor, de futuro, de estabilidad. Isabela escuchaba. Victoria organizaba el matrimonio como si fuera una transacción. Laura se burlaba. Isabela observaba. Cada humillación era una prueba más, cada desprecio, una confirmación. Y cuando llegó el informe, entendió la magnitud de su poder. Deudas ocultas, inversiones al borde del colapso, el acuerdo de 10 millones como último salvavidas. El día de la cena de compromiso, la familia Ferrer estaba confiada. Reían, brindaban, hablaban de futuro sin imaginar que todo pendía de un hilo. Isabela soportó una última burla, una última risa. Entonces, con absoluta calma, tomó su teléfono. «Papá», dijo con voz firme, «cancela el acuerdo de 10 millones». El silencio fue total. Los rostros palidecieron, las sonrisas murieron, y en ese instante todos comprendieron quién era realmente Isabela, pero ya era demasiado tarde. Y mientras ella se levantaba de la mesa, con la misma elegancia con la que había llegado, una certeza quedó flotando en el aire. Subestimar a alguien tranquilo es el error más caro que existe. Nadie reaccionó de inmediato. El silencio que siguió a la llamada fue tan denso que parecía material, como si pudiera tocarse. Victoria fue la primera en dejar caer la copa. El cristal chocó contra la mesa con un sonido seco que rompió la parálisis. Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tomás se levantó de golpe, el rostro pálido, los ojos clavados en Isabela como si de pronto estuviera mirando a una desconocida. ¿Qué acabas de hacer?», preguntó con la voz temblorosa.
Isabela guardó el teléfono con calma. No había ira en su expresión, ni satisfacción exagerada, solo claridad. «Acabo de terminar la obra», respondió. «La función se acabó para mí». Victoria se puso de pie lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. Por primera vez desde que Isabela había cruzado el portón de esa mansión, la máscara de seguridad absoluta se resquebrajó. «Esto no tiene gracia», dijo, intentando recuperar el control. «Sea lo que sea que estés intentando, podemos hablarlo». «No», Isabela negó suavemente. «Ustedes ya hablaron. Yo solo escuché». Tomás dio un paso hacia ella. «Isabela, por favor, no hagas esto. No entiendes las consecuencias». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y lucidez. «Las entiendo mejor que tú. Lo que no entiendo es cómo pensaste que nunca me daría cuenta». Laura reaccionó con una risa nerviosa. «Vamos, no exageres. Todo el mundo hace acuerdos. No es personal». «Ahí está el problema», respondió Isabela. «Para ustedes nunca fue personal. Para mí sí». Victoria respiró hondo. «Escucha, querida», comenzó usando por primera vez un tono falso de cercanía. «Podemos renegociar el acuerdo, el matrimonio, todo. No quiero nada de ustedes», la interrumpió Isabela. «Ni su dinero, ni su apellido, ni su aprobación. Solo quería que supieran algo antes de que esto se derrumbe. Jamás fui la mujer equivocada para su familia. Ustedes fueron la familia equivocada para mí». Tomás se pasó la mano por el cabello, desesperado. Yo sí te quiero», dijo, casi suplicante. Isabela sostuvo su mirada. «No, confundes amor con conveniencia. Me quisiste porque te servía, y eso no es amor, es uso». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso era una liberación. Al cruzar la puerta, escuchó gritos, llamadas apresuradas, órdenes que ya no tendrían efecto. El acuerdo estaba muerto, y con él, la ilusión de poder absoluto de los Ferrer. Al llegar a su apartamento, Isabela se permitió por primera vez llorar. No de tristeza, sino de descarga. Había sostenido demasiado tiempo la calma. Se sentó en el sofá, cerró los ojos y dejó que todo cayera. El amor que creyó tener, la humillación que soportó, la rabia que contuvo. Cuando terminó, se levantó distinta, más ligera, más firme. Los días siguientes fueron un vendaval. Los medios comenzaron a hablar de la caída de una de las familias empresariales más respetadas, inversiones canceladas, socios retirándose, rumores que se confirmaban uno a uno. Tomás llamó, una vez, 10, 20. Isabela no respondió. Victoria intentó contactarla por intermediarios, abogados, amigos en común. Isabela cerró cada puerta con silencio. Una tarde, mientras daba clase, uno de sus alumnos le preguntó, «Profe, ¿usted cree que la gente poderosa siempre gana?» Isabela sonrió con suavidad. «No», respondió, «creo que gana quien aprende a no venderse». Esa noche recibió un último mensaje de Tomás. «Nunca pensé que fueras así». Isabela lo leyó sin emoción y escribió solo una línea antes de bloquear el número. «Nunca pensaste en conocerme». Pasaron los meses. La vida volvió a tomar su ritmo. Isabela siguió enseñando, caminando por su barrio tranquilo, viviendo sin ostentación. Pero algo había cambiado. Ya no se hacía pequeña para encajar en espacios que no la merecían. Ya no confundía promesas con respeto. Y entendió algo que jamás olvidaría. La verdadera fuerza no está en humillar al otro, sino en saber levantarse y retirarse a tiempo. Y mientras la familia Ferrer intentaba reconstruir su imperio entre ruinas, Isabela construía algo mucho más sólido, una vida donde nadie volviera a decidir su valor, porque hay personas que creen que el poder está en el dinero, hasta que subestiman a alguien que nunca lo necesitó para ser libre. Pero la historia de Isabela no terminó cuando salió de aquella mansión, ni cuando los Ferrer comenzaron a caer. En realidad, ahí fue cuando todo empezó de verdad, porque hay silencios que parecen finales,
pero en realidad son puertas que se abren despacio. Una semana después del colapso público del acuerdo, Isabela recibió una llamada inesperada mientras corregía exámenes en la mesa de su cocina. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de atender. ¿Isabela Cruz?, preguntó una voz masculina, firme, educada. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrés Molina. Represento a un fondo de inversión que estaba negociando indirectamente con la familia Ferrer. Necesitamos hablar con usted. Isabela no respondió de inmediato. Sonrió apenas. El mundo tenía una forma curiosa de equilibrar las cosas. No hago negocios, dijo con calma. Eso mismo es lo que nos interesa, respondió él. Usted fue la única persona honesta en toda esa operación. Aceptó reunirse, no por ambición, sino por intuición. El encuentro fue en un café discreto, lejos del lujo y de las miradas curiosas. Andrés no era como Tomás. No había arrogancia en sus gestos, ni condescendencia en sus palabras. Habló claro. Los Ferrer construyeron su imagen sobre mentiras. Usted no, y eso tiene valor. Isabela escuchó sin prometer nada. Cuando terminó la conversación, supo que por primera vez alguien la miraba sin intentar usarla, y esa sensación, aunque nueva, era poderosa. Mientras tanto, Tomás tocaba fondo. Sin el acuerdo, sin el respaldo de los inversores, la empresa familiar se tambaleaba. Victoria pasó de dar órdenes a suplicar reuniones. Laura desapareció del círculo social que antes la aplaudía. Y Tomás, solo por primera vez, empezó a entender el peso de sus decisiones. Una noche, frente al espejo, se dio cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Había perdido a la única persona que lo miró sin interés. Intentó buscarla una vez más. Fue hasta su barrio, ese que tanto había despreciado. Esperó frente al edificio durante horas. Cuando Isabela apareció, lo vio antes de que él pudiera hablar. «No deberías estar aquí», dijo ella sin dureza. «Solo quiero pedirte perdón», respondió Tomás con la voz rota. «No por el dinero, por no haberte visto». Isabela lo observó unos segundos. «El perdón no siempre es volver», dijo, finalmente. «A veces es seguir adelante sin rencor», y entró al edificio sin mirar atrás. Esa noche, Isabela comprendió que había cerrado el último ciclo pendiente. No necesitaba venganza, ni explicaciones, ni finales dramáticos. Ya había ganado algo mucho más grande: claridad. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Aceptó colaborar como asesora educativa en proyectos sociales financiados por empresas que realmente querían impacto, no imagen. Empezó a dar charlas, a contar su historia sin nombres, sin victimismo, sin odio, y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado mantenerse firme frente a tanto desprecio, ella respondía lo mismo: «Porque nunca olvidé quién era cuando nadie estaba mirando». Una tarde, mientras caminaba por el parque, pensó en aquella cena, en las risas, en la humillación, en la llamada que lo cambió todo, y entendió algo que estremecía. Si hubiera reaccionado con ira en ese momento, si hubiera gritado, si hubiera confrontado antes de tiempo, habría perdido. La paciencia había sido su mayor arma. Isabela ya no necesitaba demostrar nada, pero su historia empezaba a circular. Personas que se sintieron usadas, subestimadas, invisibles, comenzaron a verla como un espejo, y sin buscarlo, se convirtió en un símbolo silencioso de algo peligroso para quienes creen tener el control: la dignidad. Porque cuando alguien aprende a esperar, a observar y a elegir el momento exacto, no necesita gritar para ser escuchado. Basta una sola decisión bien tomada para cambiarlo todo. Y si algo quedó claro después de todo, fue esto: nunca subestimes a quien sonríe en silencio. Nunca juegues con quien sabe exactamente quién es, y jamás confundas poder con superioridad, porque el verdadero poder no se exhibe, se ejerce cuando nadie lo espera. El tiempo pasó, pero la historia no perdió fuerza. Al contrario, maduró.
porque las consecuencias reales no siempre llegan con ruido, sino con cambios silenciosos que reordenan la vida desde adentro. Isabela comenzó a notar algo inesperado. Personas que no conocía la buscaban. Mujeres que se sentían pequeñas en relaciones desiguales. Hombres cansados de fingir éxito. Jóvenes que creían que el valor propio dependía de aprobación externa. No pedían consejos financieros ni estrategias de poder, pedían claridad. Y eso Isabela podía ofrecerlo sin esfuerzo, porque había pagado el precio de aprenderlo. Una noche, después de una charla en una universidad, Andrés se acercó nuevamente. Esta vez no llevaba carpetas ni discursos ensayados. No vine a hablar de proyectos, dijo. Vine a invitarte a cenar. Isabela lo miró con atención. No había urgencia en él, ni expectativas ocultas. ¿Y si digo que no? Lo aceptaré sin intentar convencerte. Esa respuesta fue suficiente, no porque prometiera algo, sino porque no exigía nada. La cena fue sencilla. Conversaron sobre libros, viajes, errores. No hubo preguntas incómodas ni silencios tensos. Isabela se sorprendió al reír sin calcular, al hablar sin protegerse, y entendió que el amor, cuando es sano, no pide que te reduzcas para encajar. Mientras tanto, la familia Ferrer seguía enfrentando su propia caída. Victoria enfermó, no solo del cuerpo, sino del orgullo herido. Laura intentó reconstruir su imagen en redes, fingiendo una vida que ya no existía. Y Tomás. Tomás comenzó terapia. Tarde, sí, pero necesaria. Por primera vez, se vio sin el apellido como escudo. Y la verdad fue brutal. Sin poder, nunca había aprendido a ser alguien. Un día, Isabela recibió una carta. No un mensaje, no una llamada, una carta escrita a mano. Era de Tomás. No pedía volver, no pedía perdón, solo decía, gracias por no quedarte. Tu partida me obligó a mirarme. Isabela la leyó con calma y la guardó en un cajón. Algunas historias no necesitan respuesta. La vida de Isabela no se volvió perfecta, pero se volvió auténtica. Hubo dudas, cansancio, días grises, pero ya no había miedo de perderse a sí misma. Cada decisión partía de un lugar distinto. El respeto propio. Un año después, volvió a pasar frente a aquella mansión. La fuente ya no funcionaba. El jardín estaba descuidado. No sintió rencor ni nostalgia, solo una certeza profunda. Ese lugar nunca fue su hogar, y nunca lo sería. Siguió caminando sin detenerse, porque hay momentos que parecen humillaciones, pero en realidad son invitaciones, invitaciones a despertar, a romper acuerdos invisibles, a dejar de mendigar lugares donde nunca hubo espacio para ti. Y si esta historia resuena, si algo dentro se mueve mientras la escuchas, no es casualidad. Tal vez no se trata de Isabela, tal vez se trata de ti, de esa vez que callaste, de esa mesa donde te hicieron sentir menos, de esa relación donde te usaron como adorno. La diferencia no está en el apellido, ni en el dinero, ni en la aprobación. Está en el momento exacto en que decides levantarte, mirar de frente y decir, aunque sea en silencio, hasta aquí. Porque cuando alguien descubre su valor real, ya no hay acuerdo, ni burla, ni poder ajeno que pueda volver a ponerlo de rodillas. Hubo una mañana meses después en la que Isabela despertó con una sensación extraña. Paz. No esa paz frágil que depende de que nada salga mal, sino una paz firme, construida después de haber atravesado el caos sin traicionarse. Se quedó unos minutos mirando el techo, escuchando el ruido distante de la ciudad, y pensó en lo diferente que era su vida ahora, no porque tuviera más cosas, sino porque ya no cargaba con pesos que nunca le correspondieron. Ese mismo día recibió un mensaje de una exalumna. Profe, hoy me acordé de usted. No acepté un trabajo donde me trataron mal, aunque necesitaba el dinero. Me acordé de lo que nos enseñó. Isabela cerró los ojos. A veces el verdadero impacto de una historia no se mide en aplausos, sino en decisiones invisibles que cambian destinos. Andrés apareció de forma constante, pero nunca invasiva.
Acompañaba, escuchaba, preguntaba. No intentaba salvarla ni impresionarla. Y eso, para Isabela, era nuevo. Una noche, mientras caminaban por una calle iluminada por faroles antiguos, él se detuvo y le dijo: «No quiero ser tu refugio ni tu proyecto. Solo quiero caminar a tu lado, si tú quieres». Isabela lo miró largamente antes de responder. «Eso es exactamente lo que necesito ahora», dijo. «Caminar, no esconderme». No fue una historia de amor acelerada ni perfecta. Fue real, con conversaciones incómodas, con límites claros, con silencios que no asustaban. Isabela aprendió que el amor sano no duele, no humilla, no exige que te apagues. El amor sano suma sin restar identidad. Mientras tanto, el apellido Ferrer dejó de ser sinónimo de prestigio. Lo que antes abría puertas, ahora generaba desconfianza. Victoria, enfrentada a la pérdida de control, comprendió demasiado tarde que su mayor error no fue perder dinero, sino haber criado a sus hijos creyendo que el valor humano se mide en jerarquías. Laura, aislada, tuvo que enfrentarse a una versión de sí misma que no sabía sostener sin aplausos. Y Tomás, en silencio, comenzó a reconstruirse desde un lugar incómodo: la responsabilidad. Una tarde, Isabela fue invitada a dar una charla sobre ética y liderazgo en una empresa. Al finalizar, alguien del público preguntó: «¿Qué fue lo más difícil de todo lo que vivió?». Isabela pensó unos segundos antes de responder. «Aceptar que no siempre somos elegidos por amor», dijo, «y tener la valentía de no conformarnos con ser usados». El auditorio quedó en silencio, porque esa verdad atraviesa a cualquiera que haya sentido alguna vez que tenía que hacerse pequeño para ser aceptado. Isabela ya no necesitaba pruebas externas. Había entendido algo que nadie le enseñó en libros: la dignidad no se negocia. Y cuando alguien intenta comprarla, el precio siempre es demasiado alto. Al final del día, regresó a casa, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y sonrió. No por lo que había ganado, sino por lo que había dejado atrás. Porque hay historias que comienzan con humillación, pero terminan con algo mucho más poderoso que la venganza: la libertad. Y si esta historia continúa, no es porque Isabela tenga algo más que demostrar, sino porque hay muchas personas que todavía no saben que también pueden levantarse de la mesa, guardar silencio, hacer una llamada, real o simbólica, y cambiar el rumbo de su vida para siempre, porque nadie merece ser un adorno en la historia de otro, y quien aprende eso nunca vuelve a ser el mismo. Con el paso del tiempo, Isabela dejó de verse a sí misma como alguien que había sobrevivido a una historia injusta. Empezó a entender algo más profundo. Ella había despertado dentro de esa historia, y despertar, una vez que ocurre, ya no tiene marcha atrás. Hubo momentos en los que el recuerdo volvía sin aviso: una mesa elegante, risas medidas, miradas que juzgaban sin decir palabras, pero ya no dolía. Se había transformado en memoria útil, en advertencia silenciosa. Isabela aprendió a reconocer señales antes de que se convirtieran en cadenas. Aprendió a retirarse a tiempo, a decir no sin culpa, a elegir sin explicarse. Un día, durante una reunión de trabajo con un grupo de jóvenes emprendedores sociales, uno de ellos le dijo algo que la hizo detenerse. «Lo que usted transmite no es rabia ni resentimiento, es firmeza». Isabela sonrió. Esa era la diferencia. La rabia consume, la firmeza construye. Andrés seguía ahí, pero ahora formaba parte natural de su vida, no como un ancla ni como un salvador, sino como un compañero real. Había días simples: cocinar juntos, caminar sin rumbo, leer en silencio. Y había conversaciones profundas, donde ambos hablaban de miedos, de errores pasados, de límites. Isabela nunca volvió a callar para sostener una relación, y Andrés nunca le pidió que lo hiciera. Una noche, sentados en el balcón, Andrés le preguntó: «Si pudieras volver a esa cena,
¿Harías algo distinto? Isabela pensó un momento. No, respondió, porque si hubiera reaccionado antes, no habría entendido todo. A veces, necesitas ver la verdad completa para poder irte sin dudas. Esa frase se le quedó grabada, porque muchas personas se quedan atrapadas no por amor, sino por duda. Duda de su valor, duda de su intuición, duda de si merecen algo mejor. La historia de Isabela empezó a circular más de lo que ella imaginaba, no como escándalo, sino como relato de transformación. Personas que nunca habían hablado de sus propias humillaciones empezaron a hacerlo. Historias distintas, escenarios distintos, pero el mismo patrón: silencio, uso, desprecio disfrazado de oportunidad. Isabela no daba recetas mágicas, no prometía finales perfectos. Solo repetía algo que se había vuelto su verdad central. El respeto no se negocia, y quien te pide que lo sacrifiques nunca tuvo buenas intenciones. Mientras tanto, los Ferrer se desdibujaban del mapa social. Ya no eran noticia, ya no generaban interés. Y esa fue la derrota más grande para ellos, porque quienes viven de la imagen no saben sobrevivir al olvido. Tomás, en un acto que pocos conocieron, comenzó a trabajar en una fundación anónima. No buscó reconocimiento, no usó su apellido. Fue su manera de enfrentar la culpa sin volver a tocar a Isabela, y aunque ella nunca lo supo con detalle, tampoco lo necesitó. Cada uno carga con lo que le toca. Un domingo por la tarde, Isabela recibió la visita de su padre. Hacía tiempo que no hablaban largo. Se sentaron frente a frente, sin prisa. «Siempre supe que este mundo no era para ti», le dijo él, «pero también sabía que tenías que verlo con tus propios ojos». Isabela asintió. «Ahora entiendo muchas cosas», respondió, «incluso las distancias. No hubo reproches, solo comprensión tardía, que también sana. La vida siguió, como siempre sigue, con días buenos y días difíciles». Pero Isabela ya no confundía dificultad con error. A veces lo difícil es simplemente el camino correcto. Y si esta historia se extiende, si continúa resonando, no es porque necesite más drama, sino porque hay demasiadas personas esperando una señal para levantarse de la mesa donde nunca fueron invitadas de verdad. Tal vez hoy no puedas hacer una llamada que cancele un acuerdo millonario, pero puedes cancelar un acuerdo interno. Ese que te obliga a soportar menosprecio, ese que te convence de que no hay otra opción, ese que te hace creer que tu valor depende de encajar. Isabela no ganó porque tuvo poder, ganó porque dejó de entregarlo. Y cuando alguien entiende eso, ya no hay mansión, apellido ni burla que pueda volver a hacerlo. Pequeño, hubo un detalle que Isabela comprendió con el tiempo y que nunca había visto venir. No todo el mundo soporta cuando dejas de ser manipulable. Algunas personas no se enfadan porque te vas, sino porque ya no pueden controlarte. Y eso se volvió evidente en pequeños gestos cotidianos, antiguos conocidos que antes la ignoraban y ahora buscaban acercarse, invitaciones que llegaban tarde, halagos que escondían interés. Isabela aprendió a reconocerlos sin esfuerzo. La experiencia la había vuelto lúcida. Una tarde recibió un correo anónimo, solo una frase: «Te creímos débil». Isabela lo leyó 2 veces. No respondió. No hacía falta. La frase decía más sobre quien la escribió que sobre ella. Sonrió, cerró la computadora y salió a caminar. El aire fresco le recordó algo esencial. Ya no necesitaba cerrar ciclos con personas que nunca fueron un hogar. Andrés la observaba desde la distancia, respetando sus tiempos. Una noche ella le dijo: «Antes pensaba que el amor era aguantar». «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora sé que el amor es elegir sin miedo». Ese aprendizaje no fue inmediato. Hubo días en los que viejas inseguridades intentaron regresar. Días en los que Isabela se preguntó si había sido demasiado dura, demasiado firme, demasiado poco flexible. Pero cada vez que la duda aparecía,
Recordaba la mesa, las risas, la conversación escuchada detrás de una puerta, y la duda se disipaba, no porque odiara, sino porque había entendido. En una de sus charlas, una mujer se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Yo sigo sentada en esa mesa», le confesó, «y tengo miedo de levantarme». Isabela la tomó de la mano. «El miedo no desaparece cuando te levantas», dijo. «Desaparece cuando te quedas demasiado tiempo». Esa frase empezó a repetirse, a circular, a incomodar, porque cuestionaba una estructura invisible que sostiene muchas relaciones, trabajos y vínculos. La idea de que aguantar es sinónimo de madurez. Isabela sabía que no lo era. Aguantar sin respeto solo enseña a otros hasta dónde pueden humillarte. Con el paso de los años, su nombre dejó de asociarse a un escándalo y empezó a asociarse a una postura. Y eso es mucho más difícil de derribar. Las personas olvidan noticias, pero no olvidan ejemplos. Una noche tranquila, sentada en su sala, Isabela pensó en la joven que había cruzado aquel portón por primera vez. La recordó ajustándose el vestido, respirando hondo, intentando encajar. No sintió vergüenza, sintió ternura, porque esa versión de ella hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y gracias a ella existía la mujer que ahora podía decir no sin temblar. El teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. «Estoy abajo». «¿Caminamos?» Isabela tomó su abrigo y salió. Caminaron sin rumbo fijo, hablando de cosas simples. Y mientras avanzaban, Isabela tuvo una certeza absoluta. La vida no se trata de llegar a lugares impresionantes, sino de caminar al lado de quien no intenta cambiar tu paso. Si esta historia sigue viva, si continúa avanzando palabra por palabra, es porque hay algo que necesita quedar claro, grabado, imposible de ignorar. Nadie tiene derecho a usar tu silencio como permiso. Nadie tiene derecho a reírse de tu sencillez. Nadie tiene derecho a convertirte en un acuerdo. Y cuando llegue el momento, porque siempre llega, en que tengas que decidir si te quedas o te levantas, recuerda esto. No necesitas gritar, no necesitas explicar, no necesitas convencer. A veces basta con guardar silencio, hacer una llamada, real o interna, y retirarte con la dignidad intacta. Eso fue lo que hizo Isabela. Y por eso, aunque muchos creyeron que la humillaron, en realidad la despertaron. Despertar no fue un instante glorioso, fue un proceso. Isabela lo entendió cuando, aún después de todo, seguía descubriendo capas de sí misma que habían quedado dormidas durante años. No por debilidad, sino por adaptación, porque adaptarse, durante mucho tiempo, había sido su manera de sobrevivir. Hubo un día en que volvió a soñar con aquella mesa. Esta vez no había risas ni voces, solo platos vacíos y sillas desocupadas. Se despertó sin sobresalto. Interpretó el sueño como una señal clara. Ese capítulo ya no tenía peso emocional. Había dejado de doler porque había dejado de tener poder sobre ella. En una de sus clases, mientras analizaban una novela clásica, un alumno dijo algo que la sorprendió. El personaje no cambia el mundo, cambia la forma en que se mira a sí mismo. Isabela lo miró con atención. «Exacto», respondió. «Y eso cambia todo lo demás». No todos entendían su camino. Algunas personas seguían creyendo que había desperdiciado una oportunidad. «Te habrías asegurado la vida», decían. Isabela nunca discutía. Sabía que quien confunde seguridad con valor vive atrapado en el miedo. Y ella ya no estaba dispuesta a vivir así. Andrés le propuso viajar, no como escape, sino como pausa consciente. Eligieron un lugar sencillo, lejos de agendas y expectativas. Caminaron, conversaron, se permitieron el silencio. Una noche, frente al mar, Isabela pensó en la ironía de todo. Había tenido que perder una ilusión para ganar verdad, y la verdad, aunque menos brillante, era infinitamente más liviana. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Victoria enfrentaba la soledad más dura.
la de haberlo tenido todo y haberlo perdido sin comprender por qué. Intentó justificarlo, culpar, minimizar, pero en el fondo sabía que su mayor fracaso no había sido financiero, había sido humano. Laura, por su parte, comenzó a copiar discursos de humildad que no sentía. Sin aplausos, sin audiencia, su reflejo se volvió insoportable. Y Tomás, desde un lugar más honesto, entendió que no todas las pérdidas se reparan. Algunas solo se aceptan. Isabela regresó del viaje con una claridad renovada. No quería grandes escenarios ni discursos permanentes. Quería coherencia. Empezó a escribir, no para publicar, sino para ordenar. Palabras que nunca dijo, pensamientos que antes calló. Con el tiempo, ese ejercicio se volvió hábito, y el hábito, identidad. Una tarde alguien le preguntó si se arrepentía de no haberse vengado más. Isabela respondió sin pensarlo. La venganza me habría atado a ellos para siempre. Yo elegí ser libre. Esa frase quedó flotando, porque muchas personas no buscan justicia, buscan cerrar heridas. Y cerrar no siempre implica confrontar. A veces implica soltar. Isabela entendió que su historia no era excepcional. Lo excepcional era escucharla a tiempo. Por eso, cada vez que alguien se le acercaba con los ojos llenos de miedo, no ofrecía soluciones rápidas, ofrecía preguntas. ¿Te sientes respetado? ¿Te estás traicionando para quedarte? Si esto no cambiara nunca, ¿seguirías aquí? Preguntas incómodas, pero necesarias. La vida siguió avanzando con su ritmo impredecible. Días comunes, pequeños logros, dudas ocasionales. Pero Isabela ya no negociaba su lugar, no pedía permiso para existir con dignidad. Y eso, sin darse cuenta, la había vuelto invencible de una forma silenciosa. Porque cuando alguien aprende a mirarse con honestidad, deja de necesitar escenarios donde otros deciden su valor. Y así, sin ruido, sin aplausos exagerados, sin necesidad de demostrar nada, Isabela siguió caminando, no hacia arriba, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia un lugar donde ninguna burla alcanza, donde ningún acuerdo la define, donde nadie vuelve a sentarla en una mesa que no eligió. Y si esta historia continúa, es porque todavía hay muchas personas que necesitan escucharla hasta el final, para darse cuenta de que también pueden levantarse. Levantarse no siempre implica marcharse de inmediato, a veces significa quedarse un poco más, pero ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Isabela entendió eso cuando comenzó a notar que su presencia, ahora firme y consciente, cambiaba la dinámica de los espacios que habitaba, no porque impusiera autoridad, sino porque ya no cedía terreno interno. En una reunión académica, un directivo intentó desestimar su propuesta con el mismo tono condescendiente que ella había escuchado aquella noche lejana en la mansión. Isabela no se tensó, no se justificó, simplemente sostuvo la mirada y dijo: si esta idea no encaja aquí, la llevaré a un lugar donde sí aporte valor. El silencio fue inmediato. La propuesta fue aprobada minutos después, no porque convenciera con palabras, sino porque dejó claro que no necesitaba ese espacio para validarse. Ese fue uno de los mayores aprendizajes. Cuando estás dispuesto a irte, el poder cambia de manos. Andrés la acompañaba en ese proceso sin invadirlo. Habían construido algo raro y valioso, confianza sin posesión. Una noche, mientras cenaban en casa, él le dijo: nunca te vi pedir permiso para ser quien eres. Eso intimida a mucha gente. Isabela sonrió. Antes sí lo hacía, respondió. Solo que no me daba cuenta. No todo fue lineal. Hubo retrocesos emocionales, recuerdos que regresaban sin aviso, momentos en los que el viejo impulso de explicarse aparecía. Pero ahora Isabela lo reconocía y lo detenía a tiempo. Ya no se castigaba por sentir, solo observaba y avanzaba. Un día recibió una invitación inesperada. Un foro internacional sobre liderazgo ético. Quería que contara su historia. Dudó. No quería exponerse ni convertir su experiencia en espectáculo,
pero entendió algo importante. Contar no era revivir, era resignificar. Aceptó. En el escenario, frente a cientos de personas, no habló de humillación ni de nombres. Habló de límites, de silencios impuestos, de acuerdos invisibles. Y dijo algo que quedó resonando en la sala. El momento en que dejas de preguntarte si eres suficiente es el momento en que empiezas a ser libre. Aplausos, algunos de pie. Isabela bajó del escenario sin euforia. Lo importante no estaba ahí. Estaba en las miradas que entendieron sin necesidad de más palabras. Mientras tanto, en otra realidad paralela, la familia Ferrer enfrentaba la consecuencia final, la irrelevancia. Sin poder, sin narrativa, sin control. Y esa fue la lección que nunca quisieron aprender. Nadie es indispensable cuando su valor se basa solo en dominar a otros. Isabela nunca celebró su caída, simplemente siguió viviendo. Una tarde, caminando sola, pensó en lo curioso que era todo. Aquella noche había entrado a una mansión sintiéndose pequeña. Hoy caminaba por la ciudad sintiéndose completa. No había cambiado el mundo, se había cambiado a sí misma, y eso había sido suficiente. Si alguien le preguntara hoy qué fue lo que realmente la salvó, no hablaría del dinero, ni de la llamada, ni del apellido. Diría algo mucho más simple y mucho más difícil. Dejé de negociar conmigo. Y cuando alguien deja de hacerlo, deja también de aceptar mesas donde el precio de sentarse es la dignidad. Por eso esta historia sigue, porque no es solo de Isabela, es de cualquiera que al escucharla empieza a preguntarse en silencio, ¿en qué mesa sigo sentado cuando ya sé que puedo levantarme? Y esa pregunta, una vez que aparece, ya no se puede ignorar. Esa pregunta empezó a acompañar a Isabela incluso en los días más tranquilos, no como una inquietud, sino como una brújula. ¿En qué mesa estoy sentada ahora? ¿Desde dónde estoy eligiendo? Descubrió que el verdadero crecimiento no ocurre cuando todo se rompe, sino cuando aprendes a revisar constantemente los lugares que ocupas antes de que se vuelvan jaulas. Una mañana recibió un mensaje de una mujer que no conocía. Decía, escuché tu historia. Ayer renuncié. Isabela leyó el mensaje varias veces, no porque alabara una decisión impulsiva, sino porque entendía el trasfondo. No todos los trabajos son el problema. A veces el problema es permanecer donde te reducen poco a poco, hasta que ya no te reconoces. Isabela respondió con una sola frase, que tu siguiente paso sea elegido, no reaccionado. Porque sabía que irse también puede ser una huida si no hay conciencia. Levantarse no es correr, es caminar con dirección. Con Andrés, la relación había entrado en una etapa distinta, más silenciosa, más profunda. Ya no necesitaban hablar todo el tiempo de lo vivido. Habían integrado el pasado sin dejar que definiera el presente. Una noche, mientras cocinaban juntos, él le dijo algo que la conmovió. Contigo aprendí que la fuerza no siempre se nota, a veces se siente. Isabela apoyó la cabeza en su hombro. Yo aprendí que no tengo que demostrar nada para merecer quedarme. Esa fue otra verdad incómoda que le tomó tiempo aceptar. No todo vínculo necesita ser probado. Cuando hay respeto, no hay exámenes constantes. El eco de su historia seguía llegando a lugares inesperados, no como ruido, sino como susurro persistente, personas que comenzaban a cuestionar acuerdos familiares injustos, relaciones sostenidas por apariencia, éxitos construidos sobre silencios forzados. Isabela no lideraba una revolución, pero había encendido algo más peligroso, la reflexión. En una entrevista breve que aceptó casi por compromiso, el periodista le preguntó, ¿qué le diría hoy a la mujer que llegó a esa cena creyendo que estaba a punto de ser elegida? Isabela respiró hondo antes de responder. Le diría que no confunda invitación con aceptación y que nadie que te humilla te está eligiendo de verdad.
Esa frase circuló, incomodó, porque muchas personas prefieren creer que el desprecio es parte del proceso, cuando en realidad es una señal de salida. Con el tiempo, Isabela dejó de ser asociada a una sola historia. Se volvió asociada a una postura ante la vida, y eso no se puede desacreditar fácilmente, porque no depende de versiones ni de rumores, depende de coherencia. Un domingo cualquiera, sentada con una taza de café frente a la ventana, Isabela pensó en todo lo que no pasó, en la boda que nunca existió, en la vida que no eligió, y lejos de sentir pérdida, sintió alivio. A veces, lo que no ocurre es la mayor bendición. La libertad que había ganado no era ruidosa, no era perfecta, pero era real, y esa realidad se construía todos los días con decisiones pequeñas y firmes. Si esta historia sigue avanzando, si aún no se detiene, es porque hay algo que necesita quedar claro hasta el final. Nadie llega a su verdad sin atravesar incomodidad. Nadie se libera sin decepcionar expectativas ajenas. Nadie se encuentra sin perder antes lo que no era suyo. Isabela no se convirtió en alguien poderosa según los estándares de antes. Se convirtió en alguien imposible de manipular, y eso, en cualquier mundo, es una forma de poder que no se compra. Por eso, si al escuchar esta historia algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. No es casualidad, es reconocimiento. Tal vez no de lo que eres ahora, sino de lo que estás listo para dejar de ser. Y cuando llegue ese momento, porque llega, recuerda, no necesitas permiso para levantarte. Solo necesitas valentía para no volver a sentarte donde ya sabes que no perteneces. Sigo. Hubo un punto en el que Isabela dejó de pensar en términos de pasado y futuro. Empezó a habitar el presente con una atención nueva, casi radical. Ya no vivía esperando que algo se rompiera ni temiendo que algo se repitiera. Vivía eligiendo, y esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. En una conversación informal, alguien le preguntó si no temía volver a equivocarse. Isabela respondió sin dramatismo: «Claro que sí, pero ahora sé que equivocarme no me define. Quedarme donde me dañan, sí». Esa frase no era valentía improvisada. Era el resultado de haber aprendido a escucharse incluso cuando la voz interna temblaba, porque la seguridad no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de no traicionarte cuando aparece. Andrés notó ese cambio más que nadie. Una noche le dijo: «Antes creías que tenías que merecer quedarte. Ahora sabes que solo tienes que querer quedarte». Isabela asintió. «Y también sé cuándo irme». Ese equilibrio fue lo más difícil de aprender. No endurecerse, no volverse inaccesible, mantener el corazón abierto sin volver a colocarlo en manos equivocadas. Entender que la sensibilidad no es debilidad cuando está acompañada de límites claros. Un día, en una charla pequeña, casi íntima, alguien le preguntó: «¿Qué fue lo más humillante de todo aquello?». Isabela respondió después de unos segundos de silencio: «No fue lo que dijeron, fue lo que yo acepté callar al principio». Y luego añadió algo que dejó a todos inmóviles: «Pero no me culpo, porque nadie despierta sabiendo». Ese matiz era importante. Isabela no construyó su fuerza desde el castigo, sino desde la comprensión. Entendió que muchas personas siguen sentadas en mesas injustas, porque aún no saben que pueden levantarse, no porque sean débiles, sino porque nadie se los enseñó. Con el tiempo, su vida se llenó de rutinas sencillas que antes había subestimado: desayunos lentos, caminatas sin destino, conversaciones honestas. Descubrió que la paz no llega cuando todo es extraordinario, sino cuando nada te contradice por dentro. A veces pensaba en la palabra éxito y le resultaba ajena. No porque la rechazara, sino porque había cambiado su significado. Para ella, éxito ya no era pertenecer a un mundo que la despreciaba, sino no volver a pedir permiso para ser quien era. Y esa coherencia empezó a notarse.
en cómo hablaba, en cómo elegía, en cómo se retiraba de situaciones que antes habría soportado por educación, por miedo, por hábito. Si alguien intentaba minimizarla, no respondía con defensa, respondía con distancia. Si alguien intentaba usarla, no confrontaba, se iba. Si alguien la respetaba, se quedaba. Simple, claro, definitivo. Y así, sin grandes declaraciones, Isabela se convirtió en alguien que ya no necesitaba finales dramáticos para cerrar ciclos. Sabía hacerlo en silencio, con dignidad, con la tranquilidad de quien ya no duda de su propio valor. Si esta historia todavía continúa, si sigue avanzando palabra tras palabra, es porque hay algo que no debe olvidarse. No siempre te humillan para destruirte. A veces lo hacen para ver hasta dónde aguantas. La diferencia está en el momento en que decides dejar de aguantar. Isabela lo hizo. Y, desde entonces, su vida dejó de ser una reacción para convertirse por fin en una elección. Elegir no fue un acto aislado, fue una práctica diaria. Isabela lo descubrió cuando entendió que la libertad no se sostiene sola, se cuida, se defiende en los detalles, en los silencios oportunos, en los límites que no se negocian aunque incomoden. La dignidad, aprendió, no es un logro que se alcanza una vez y se guarda. Es una postura que se renueva cada día. Hubo una tarde en que recibió una invitación para volver a un espacio social parecido al que había dejado atrás años antes. Personas influyentes, discursos elegantes, promesas de oportunidades. Isabela leyó el mensaje con calma y lo rechazó sin culpa. No porque fuera incapaz de moverse en ese mundo, sino porque ya no necesitaba probar que podía hacerlo. Había comprendido que no todo lo que brilla merece tu presencia. Andrés la observó cerrar el teléfono y sonrió. Antes habrías dudado, comentó. Antes pensaba que decir que no era perder, respondió ella. Ahora sé que es cuidarme. Ese fue uno de los cambios más profundos. Dejó de confundir pérdida con renuncia. Renunciar a lo que te apaga no es perder, es liberar espacio para algo más honesto. Y aunque ese algo no siempre llega de inmediato, el simple acto de abrir espacio ya transforma la vida. Isabela empezó a notar cómo su entorno también cambiaba. Algunas personas se alejaron, otras se acercaron desde un lugar más genuino. Entendió que no todo vínculo sobrevive cuando dejas de desempeñar el papel que esperaban de ti. Y eso estaba bien. No todo lo que se cae es una pérdida. Muchas veces es una revelación. En una conversación íntima, Andrés le confesó: «Hay gente que confunde tranquilidad con falta de ambición». Isabela sonrió. Es porque nunca aprendieron que se puede avanzar sin destruirse. Ese equilibrio, tan poco visible desde fuera, se volvió su mayor conquista. Ya no necesitaba escenarios grandes ni validación constante. Había encontrado algo mucho más raro: coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. A veces, en noches silenciosas, Isabela pensaba en todas las personas que aún seguían esperando ser elegidas por quienes nunca las respetarían. No desde la superioridad, sino desde la empatía. Porque ella había estado ahí y sabía que nadie se levanta hasta que algo dentro se rompe lo suficiente como para no poder seguir fingiendo. Por eso, cuando alguien le decía que tenía miedo de irse, ella no lo minimizaba. Respondía con honestidad: el miedo no es el enemigo. El enemigo es quedarte en un lugar donde ese miedo se vuelve permanente. Esa frase no prometía alivio inmediato, pero ofrecía verdad. Y la verdad, aunque incómoda, siempre abre una puerta. Isabela entendió que su historia no necesitaba un cierre grandioso. No había villanos caricaturescos ni heroínas invencibles, solo personas aprendiendo, algunas demasiado tarde, que el poder real no está en dominar, sino en no permitir que te dominen. Y así, sin discursos finales ni
Celebraciones, Isabela siguió viviendo, construyendo días que no necesitaban explicación, relaciones que no exigían sacrificios injustos, espacios donde podía ser sin encogerse. Si algo quedó claro al final de este recorrido es esto: no todas las mesas están hechas para sentarse, no todas las invitaciones merecen aceptación, no todas las historias que terminan son fracasos, algunas son el comienzo más honesto que puedes darte. Isabela lo entendió, y desde entonces, cada vez que se sentaba en algún lugar, emocional, profesional o humano, lo hacía desde una certeza que nadie volvió a arrebatarle. Si algún día deja de ser respetada, sabrá levantarse, sin ruido, sin rencor y sin mirar atrás.